los ancestros. Esta es la noche de los maestros. Estamos presentes para celebrar la vida, la muerte y la inmensidad. Que rueden las birras, que ruede el mezcal. La barra promete portarse bien mal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nous Escenaris, el programa del concurso de música de Badalona. Hoy estamos aquí, yo soy Marina, estoy conectada con David, uno de los componentes, cantante y de los fundadores de la banda Le Big Sur, que eran de los finalistas del concurso de este año. Hola David, bienvenido. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, todo bien. Perfecto, y a los controles tenemos a la Nadia, que nos hará de técnica. Y bueno, como ya sabéis, el concurso de música 2020 no se ha podido celebrar, pero desde la comisión del concurso organizadora hemos decidido empezar a llevar a cabo una serie de programas de radio para crear un espacio, aunque fuera virtual, para las bandas que iban a ser los finalistas y bueno, que los harán para la edición del año que viene, que ojalá se pueda celebrar, seguro que sí. Ojalá que así sea. Ya. Y bueno, entonces hemos creado este espacio donde vamos a conocer cada semana una de las bandas finalistas y escuchar su música. Y bueno, hoy estamos con David también para comentar y conocerles mejor. Entonces hoy es el día de Le Big Sur, que es una banda multicultural que bueno, se ha creado entre Colombia, el Caribe y Barcelona. Y bueno, justamente por eso, por esa mezcla, este mestizaje, ¿no?, de culturas diferentes, también tiene un estilo de música que también refleja esta parte multicultural y de diferentes tipos de vivencias, de cultura y de sonidos también. Correcto. Entonces, David, para entrar un poco bueno, empezar a conocer lo que es Le Big Sur, el proyecto y tal, si nos puedes ubicar dónde nace, porque entiendo que es una mezcla, pero nace en Colombia, nace aquí, un poco cómo nace el proyecto, cuándo y cómo luego se ha desarrollado. Perfecto, Marina. Bueno, primero muchas gracias por la introducción, muy bien explicado, muy bien resumido. Básicamente Le Big Sur, como tú bien lo dices, es un que de culturas, es el mestizaje, el proceso de mestizaje, y buscamos reflejar desde el nombre, Le en francés, Big en inglés, Sur en castellano. La idea es este proceso de mestizaje, el Gran Sur, pero a través de su proceso de mestizaje. Básicamente se refuerza la idea en su lugar de nacimiento y en su lugar de desarrollo de la banda. Es decir, la banda nace como tal en Colombia hace 7, 8 años, no lo tengo exactamente claro, pero nace en Colombia y también tiene un proceso en la costa del Caribe, donde con la banda hicimos un hostal y montamos nuestro propio hostal, y la idea es que es un concepto de vida, más allá de una banda, es un concepto de vivir y una forma de ver la vida. La banda constituye un hostal en el Caribe colombiano y posteriormente el proyecto empieza a crecer. Algunos de los miembros terminamos viviendo, 2 miembros principalmente, 3, en Cataluña, en Barcelona, y reorganizamos un equipo B de trabajo en Barcelona con alemanes, peruanos, catalanes, y básicamente Le Big Sur ya es un big team. Entonces no es solamente una banda, no nos interesa esa idea de la banda de que ese es el vocalista, ese es el bajista, ese es el guitarrista, no, nos gusta verlo más como una big band, como un equipo de trabajo en donde todos somos un círculo de trabajo, y básicamente somos 11 personas entre Barcelona y entre Colombia divididas, y buscamos hacer el booking entre ambos continentes con este equipo de trabajo. Sí, de hecho, bueno, vais tocando tanto allí como aquí, ¿no? Exacto. Y un poco esto que dices, ¿no? De que sea como más una gran familia, un gran proyecto, más que una banda, ¿no? Entiendo. Bueno, lo veremos también después con la sesión que habéis grabado en confinamiento, que claro, cuando me lo mandaste lo vi y dije, a ver, pero pensaba que no eran tantos. Claro, es que tenemos en la cabeza... Sí. ¿Sabes? Somos muy de paradigmas, ¿no? Entonces en nuestra cabeza, ¿cómo es una casa? El triángulo y el cuadrado. ¿Cómo es una banda? 5 personas que siempre son las mismas. Entonces un poco también es eso, rompemos con eso y queremos ser este colectivo de trabajo.
Sí, un colectivo es una buena definición que además le aporta mucho al proyecto porque claro, cada músico aporta algo diferente, que si una vez hay un instrumento, otra vez otro y bueno, la idea del mestizaje aún más de esta forma lo refuerza. Claro, y tanto, claro. Y tanto. Vale, una pregunta, eso no tiene mucho que ver con la música, pero me has hablado del proyecto del hostal y me parece muy interesante y quería saber si todavía existe y si todavía lo lleváis adelante o no, porque un hostal en el Caribe con la idea musical detrás me parece muy interesante. Pero por supuesto, más que invitados. La región se llama Palomino, Colombia, es la costa norte, cerca del Parque Tayrona, si algunos lo conocen. Es un lugar increíble, es como una cápsula ahí detenida en el tiempo en donde vive gente de muchos países, hay bastantes catalanes, franceses, alemanes viviendo ahí en la mitad de la nada, es como una cápsula en el paraíso ahí y es un pequeño pueblecito muy bonito del hostal, se llama Guajira Paradise, Paraíso Guajira, Guajira Paradise. Y lo pueden revisar ahí en redes, @Guajira Paradise, que es la casa oficial de Big Sur. Y tanto, y tanto. Y bueno, eso que esté como no un poco en la naturaleza, un poco aislado de lo que es la sociedad y tal, es algo que también se refleja un poco ¿no? en vuestra música, bueno, en la letra de vuestra música, ¿no? La importancia que se le da. Bueno, por un lado la crítica un poco a la sociedad, que ahora veremos alguna canción, ¿no? Donde es bastante evidente y a la vez pues este homenaje a lo que es la naturaleza o a los sentimientos más puros del ser humano. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza una canción que ahora la pondremos porque estamos hablando mucho de lo que es vuestra música, pero lo suyo sería ahora escuchar algo, claro. Algo y era Alma Fronteriza, la canción, que recuerdo que decía mucha lana y poco corazón, lo repite mucho, ¿no? Este concepto. La lana entiendo que es el dinero, ¿no? Sí, es más un concepto mexicano, no es colombiano el concepto. Ah, vale, ok, mexicano. Pero es el dinero, claro, mucha lana, poco corazón. Vale, y es un poco eso, una crítica a la sociedad actual o se refiere a algo... Sí. Se refiere principalmente a que los invito a ver este video porque es uno de mis favoritos, porque Alma Fronteriza está grabado justamente en Palomino, en donde está el hostal. Vale. Y claro, al entrar a vivir a esta zona del Caribe aislada, nosotros siendo personas mucho más de ciudad, claro, llegamos a un contexto muy diferente. Entonces, claro, llegamos a convivir y a existir con las personas de la región, de la zona, y nos hicimos casi como de una familia en particular, casi se volvió nuestra familia. Y es muy bonito porque, claro, es gente realmente que recursos económicos pues bastante bajos, pero un corazón gigantesco y unas cosas muy bonitas, que inclusive esto entra a muchos diálogos con los extranjeros que vienen al hostal, de por qué la gente es tan feliz teniendo unas circunstancias tan complicadas en ese tipo de zonas. Y básicamente el video habla de esto, hay gente que tiene mucha lana pero muy poco corazón. Y así como hay gente que tiene poca lana y mucho más corazón, ¿no? Como esta familia, sí. Por ejemplo, ¿no? Vale, claro. Pues la vamos a escuchar, como he dicho se llama Alma Fronteriza y ya la Nadia nos la pone. Todo gringo es matón, las ratas viven de tu esfuerzo y de tu sudor. Te roban para comer, te matan por placer. El mundo es desigual y algo se tiene que hacer. Canta mucho más, compra mucho menos. Rueda por la vida, vive de tus sueños. Conoce a la gente, le armas la sonrisa. Yo soy de tierra, sangre y de alma fronteriza. Hijos del sol, mucha lana, poco corazón,
poco corazón, poca la razón. Mucha lana, poco corazón, somos hijos de la tierra, hijos del sol. Mucha lana, poco corazón, poca la razón. Mucha lana, poco corazón, somos hijos de la tierra, hijos del sol. Mucha lana, poco corazón, poca la razón. 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 Pues esta era Alma Fronteriza, como nos decía David, pues una canción que ha sido, bueno, el videoclip ha sido grabado ahí justamente en este lugar de paraíso del que nos has hablado y que ahora tenemos muchas ganas de visitar. Y entonces, bueno, viendo estas imágenes de esos lugares tan bonitos y donde, bueno, con mucha conexión con la naturaleza, con las cosas realmente importantes luego de la vida y tal, me pregunto, claro, vosotros ahora os habéis movido, bueno, algunos de vosotros estáis aquí en Barcelona y el proyecto, ¿no?, pues se está desarrollando también aquí. Entonces me preguntaba cómo habéis vivido esa mudanza, no tanto a nivel personal y humano, bueno, también, pero sobre todo a nivel profesional de músicos, o sea, ¿cómo es ser músico fuera de tu país y en particular en Cataluña? ¿Cómo has visto? ¿Hay un approach diferente con la música o no? ¿Las posibilidades profesionales son más, menos? Bueno, ¿cómo has vivido eso como músico? Bueno, esto es un cambio interesante. A ver, yo soy músico y diseñador industrial, entonces también tengo como mis dos vidas, ¿no?, paralelas. Para y es interesante ver que no se puede vivir solo de música, para recordar. Sí, es complicado. O sea, es complicado aquí, allí, en Alemania y en Suecia es complicado. Solo que hay ciertos niveles de estadísticas y de probabilidades más altas en algunos lugares, ¿no? Ya. Pero, a ver, en general, para contarles una historia, nuestro trompetista y trombonista es alemán, súper estudiado en 1000 academias en Nueva York, en Holanda, y bueno, es un crack. Y claro, Toby también nos dice, en Alemania es casi la misma historia. O sea, realmente los que estamos metidos en esto es amor puro y duro, y desde ciertas perspectivas, pues se busca quienes pueden vivir de esto de cierta forma, pero fácil no es, ni allí ni acá. Eso hay que tenerlo muy claro y uno tiene que ser realmente, quitar un poco ser tan soñador en el sentido de ser iluso. Hay que soñar siempre, pero bueno, uno tiene que saber hasta qué punto hay cosas que son muy difíciles, complicadas, y hay que saber que nosotros, por ejemplo, hacemos esto, pero 500% por amor, y damos de nuestro bolsillo inclusive para el proyecto por amor y por construcción de un mensaje para la sociedad, independientemente del dinero que haya de por medio. Ya. Entiendo que eso de hacer esto más por amor y tal, claro, con la situación actual, ¿no?, de la pandemia, del virus y de las restricciones que han seguido a eso, claro, la lucha de muchos músicos y trabajadores de la cultura y del arte, bueno, es sobre todo una lucha, ¿no?, profesional por sus derechos y tal, pero también hay una parte, quizás vosotros, que eso que me dices, nosotros lo hacemos 90% por amor, podéis ¿no?, ver lo que es la otra parte de toda esta situación de restricciones, sí, que es, ¿no?, la falta de poderse expresar o la falta de poder comunicar con el público. Entonces, un poco, ¿cómo la habéis vivido? Porque entiendo que hay una parte, ¿no?, profesional y, bueno, de derechos y de poder vivir de lo que uno quiera,
pero también hay una parte, ¿no?, más emocional y de nutrir el alma con la música, con los conciertos, entonces eso me imagino que Claro, eso está estático, totalmente estático, y es muy triste realmente todo lo que está pasando a nivel de esto. Y si yo pudiese vivir de esto, viviría de esto sin duda alguna. Me lanzaría 500% a hacerlo, pero es un proceso que toma tiempo y realmente sí, o sea, a nivel de conciertos en vivo está totalmente estático. Nosotros ya teníamos algunas cosas programadas, festivales programados para este año que había costado gestionarlos y que eran cosas importantes, y pues mira, todo se paró y realmente es muy triste. Entonces, pues nada, recurrimos a la herramienta digital, que es comunicarse, seguir comunicando con la gente a través de herramienta digital. Y finalmente hay mucho trabajo de back office que uno tiene que hacer en una banda. Una banda no es solo subirse y tocar, sino hay mucho trabajo de oficina y de casa que hay que hacer. Así que estamos aprovechando el tiempo también para toda esa gestión que hay que hacer. Sí, ¿crees que no ha sido muy proporcional la respuesta de las instituciones a la situación de la pandemia en el sector musical y cultural? O sea, ¿crees que es un sector que al final pues ha sido un poco sacrificado o Sí, no? totalmente, pero por supuesto, es un sector totalmente sacrificado y que no es prioritario en absoluto para el gobierno, y me pareció muy interesante ver que ahora el G8 tomó el tema cultural dentro de las políticas de conversación de las grandes potencias, porque bueno, eso es un paso importante, es un paso interesante, y es que sí, o sea, la cultura no es solamente entretenimiento, la cultura realmente es lo que nos hace muy humanos, lo que nos llena como seres humanos, y el dejarla a un lado nos transforma simplemente en seres netamente de productividad. Entonces es algo muy triste que pase esto, y realmente acá, por lo menos lo que yo veo en España, es que claro que se ha relegado por allá a la última carpeta de protección. Que ya, bueno, ya siempre ha sido un poco así, ¿no? Siempre ha sido un poco la última, ha estado en los últimos puestos Claro. de las prioridades, y ahora, claro. Ya ni te lo cuento en Colombia. Si acá está en la última prioridad, en Colombia es inexistente la prioridad. Bueno, me imagino. Claro, eso a nivel institucional, porque luego a nivel de personas, en Colombia la música está muy presente, ¿no? En realidad. Claro, no. Por supuesto. Tú vas a WOMEX, a la Feria Mundial de Música, World Music Expo, y es muy bonito porque esto es una de las cosas, para hacerte otro paréntesis, que hemos encontrado mucho en esa vivencia de ambos mundos, entre allí y acá, a nivel, por ejemplo, de estructura de industria musical, y es que acá está muy bien organizado en el sentido de que a partir del verano y el invierno es la etapa de preproducción y conciertos en vivo. Preproducción, conciertos en vivo. Entonces es genial porque hay una cantidad de mercados culturales y de mercados musicales que son realmente los detonantes de toda la producción del verano. Y es muy interesante, por ejemplo, World Music Exposition, el BIME, todos estos espacios son espacios de construcción muy potentes que le hacen mucha falta a Latinoamérica. Están en proceso de construcción, como espacios como Bogotá Music Market, Circular, pero ahí están en esa vía de creación. Y a lo que iba es que es muy bonito porque en el World Music Exposition, por ejemplo, el stand del Ministerio de Cultura de Colombia es uno de los más aclamados. O sea, no te imaginas la fila de gente para ir a entrevistar a los músicos de Colombia cuando vienen los showcases y se suben las bandas de Colombia a tocar. Se revoluciona todo el recinto, y bueno, precisamente Colombia tiene ese espíritu muy musical que es que acompaña a todo el mundo hasta la muerte, a casi todo el mundo, y es como ese amor tan profundo hacia la música, porque a la gente que genera música en Colombia, por ejemplo, folclóricas, no les significa un solo peso, un solo centavo, pero es tal la conexión con la cultura musical que persiste a pesar de todas las inclemencias. Eso es muy bonito, en realidad es una de las cosas que siempre me han atraído de este país, la verdad, que esta conexión con la música y el baile también, y bueno, no también, claro. El baile, que es conexión con la música, efectivamente. Claro. Vale, David, una cosa que
bueno, me habías comentado antes de la entrevista y tal, y es un poco, bueno, hemos hablado de cómo está la situación ahora y del tema del negocio, de la música y tal, pero hay un proyecto que habéis lanzado como colectivo Le Big Sur que me ha parecido muy interesante, que, bueno, es un instrumento musical, o, bueno, o un instrumento, no sé, no es propiamente un instrumento musical, bueno, se llama ludófono, ahora nos lo explicarás por eso. Se llama ludófono, es como una manera para iniciar los niños al mundo de la música. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante porque muchas veces pues los padres pues, compran un instrumento al niño y en su complejidad quizás luego el niño empieza, pero no sabe bien si le gusta la batería, si le gusta esto, si le gusta lo otro. Entonces al final acaban guardándose en algún armario, se han gastado un pastón y al final ni ha servido para mucho porque... Entonces creo que este instrumento que habéis creado y que estáis proponiendo y tal, sirve justamente para eso, para que el niño pueda desarrollar solo y bueno, entender cuál es su inclinación. Entonces me pregunto, ¿cómo funciona exactamente? Si nos puedes explicar un poco más. Ya lo explicaste perfectamente tú. Bueno, pero como a nivel... Una investigación, pero exhaustiva la tuya, excelente. Muy bien. No, pero a nivel más de... Exacto, si tiene cuerdas, sí. O sea, un poco más en el detalle porque entendí el concepto, pero sí. Claro, vamos a irnos al comienzo de la explicación. Te pregunto a ti, ¿tú abandonaste alguna vez los instrumentos musicales? Y tanto. Sí. Y tanto. ¿Y Nadia, será que alguna vez abandonó los instrumentos musicales? Nadia, que está atrás en producción. Sí, bueno, o sea, nunca he tenido... ¿Sigues o abandonaste? O sea, a ver, es que nunca he tenido clases así, en plan, pero sí que es cierto que tenía instrumentos en casa y quería tocar y no sabía cómo, entonces pues, bueno, se quedaban ahí un poco... Vale, pues lo lindo es que cuando hacemos esta pregunta en un auditorio entero, pues es impresionante, pero de verdad es como un 70-80% de las personas que levantan la mano y dicen que renunciaron al proceso de aprendizaje musical. Y a partir de ese insight, de esa información, empezamos a investigar, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si realmente nosotros como seres humanos somos seres musicales de nacimiento, el sentido del ritmo y todo lo tenemos incorporado en nuestro ADN. Bueno, a algunos les cuesta más, ¿no? Pero en general lo tenemos incorporado. Hay gente muy amotriz, pero igual lo tienen incorporado. Entonces, claro, empieza este proceso de investigación. Empieza todo como un proyecto de investigación junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y lo organizamos con el colectivo y empezamos a pensar alrededor de esto, cómo se podría mitigar a través de crear un instrumento que fuese un intermedio entre el juguete, aquí el puro inicio de entendimiento musical y el instrumento profesional. Entonces, ¿qué hay en esa mitad? ¿Qué hay en mi cabeza? En este abismo que hay entre uno y otro. Nada. Entonces buscábamos desarrollar un instrumento que lograse ser como ese escalón para llegar al instrumento profesional. Entonces, básicamente, ludófono es un instrumento híbrido que tiene las tres principales familias instrumentales: vientos, cuerdas y percusión. Entonces, la idea es que el niño o la persona, no necesariamente un niño, puede ser una persona de 45 años que de repente quiere explotar su conocimiento musical, tiene esta posibilidad de tener como un buffet musical, así como cuando vas a comer a un buffet. Pues en este buffet musical, tú eres el que empiezas a experimentar, nadie te está obligando que tienes que tocar guitarra o piano, tú empiezas ese proceso de experimentación, tocas las tres áreas y empiezas a identificar tu chip, tu ADN, tu identidad instrumental, como la definimos, hacia dónde se encamina. Entonces la idea es que encuentren la identidad instrumental y además el instrumento te enseña a afinar, amplificar, porque tiene un micrófono de contacto, y hacer procesos de composición a partir de colores. También tiene una metodología de trabajo con el color. Que quizás además es como otra forma de entender la música y quizás entenderla más, porque si aprendes ya a afinar, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a tocar el instrumento que dejé, que era una guitarra, nunca podía afinar, o sea, yo solo podía hacer acordes de manera muy automática y claro, llega un punto que quizás es bonito y empieza a sonar bonito y puedes hacer una canción que te gusta, pero tampoco lo entiendes bien y se vuelve un poco mecánico y también aburrido hasta que
¿no? Entonces quizás es también Claro. una manera para que pueda seguir eso, porque cuando lo entiendes de verdad, pues lo puedes disfrutar Exactamente. Y además el concepto principal es que es el padre, por ejemplo, si estamos hablando de aprendizaje en niños, es el padre junto al niño y ambos aprenden. Entonces el manualito te explica cómo hacer el proceso de afinación de una manera muy sencilla, cosas muy básicas que nos permitan entrar al mundo de la música de una manera más sensible y menos técnica. O sea, ¿puedo hacer una pregunta? Y tanto. Pero Es por que supuesto. Yo, o sea, no había escuchado hablar del ludófono. Entonces, más que nada, pues para mí, pero también para la gente que a lo mejor lo escucha y no sabía lo que era, es un instrumento, ¿no? Que tiene esas tres partes y, o sea, tú puedes aprender solo, o sea, tocar y demás. Sí, la idea es que, a ver, un niño de 3 años no, muy complicado que lo aprenda solo, puede experimentar, pero la idea es que el padre se siente con el padre-madre, se siente con el hijo y le haga el proceso de explicación a través de estos elementos muy lúdicos. Ludófono, lúdica. Es bastante intuitivo, ¿no? Como para utilizar. Exacto, de eso se trata. O sea, para alguien que no sea un niño de 3 años, sino que quiera acercarse a la música desde este punto de vista, también está bien y... Exacto, de eso se trata. Entonces, con el colectivo de trabajo estuvimos desarrollando este proyecto durante años realmente, y el proyecto ha recibido premios internacionales, Innovadores de América, Misión Impacto, Profesión Líder, es conferencia TEDx, también la pueden revisar. Y ahora mismo hago una cuña publicitaria, perdón, con cariño. Estamos haciendo un crowdfunding en Kickstarter junto a Elizaba. La Universidad de Elizaba nos seleccionó para hacer como asesorías de crowdfunding por el proyecto, por el potencial del proyecto, y ahora mismo si van a kickstarter.com pueden poner ludófono y ahí pueden comprar el ludófono y aportar a la campaña. Yo me voy a comprar uno, creo. ¿Ves? Ya tenéis la primera. Sí. Ha funcionado la cuña publicitaria. Bueno, sí, de hecho iba a ello porque me parece un gran proyecto y necesario también, y entonces me parece bien que se pueda comprar el instrumento y sino también solo apoyar la campaña, ¿no? También. Sí, también. Pero bueno, si puedes tener el instrumento y aprender, mejor. Parece, no sé, muy interesante el proyecto. Sí, la verdad que sí. Vale, bueno, nos queda siempre menos tiempo porque aquí entre... Con tanta cosa, sí. Exacto, sí, que si la música, que si la pandemia, que si el ludófono y tal. Pero bueno, yo sí que me hubiera gustado escuchar otro tema que habéis grabado, y esto sí que lo habéis grabado durante el confinamiento, y hay esta versión que podéis ver en YouTube. Bueno, pondremos el videoclip también en la entrevista, que se ha grabado pues esto con todo el colectivo del Big Sur, o bueno, una parte de ello, pero sí, muchísimos músicos desde muchos lugares del mundo, y el tema se llama Acompáñame. Y Nadia, si por favor nos lo puedes poner así. Adelante, por favor, Nadia. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en una sesión de cuarentena Le Big Sur. Vamos a tocar para ustedes Acompáñame. Estamos con el equipo Latinoamérica y el equipo Europa de Le Big Sur. Vamos arriba. Respirar.
pues hasta aquí la canción. Perfecto, Vale. ese era Acompáñame. Y la versión de Cuarentena, ¿no? Grabada en marzo, abril, nos decías, David, justo cuando nos confinaron. Y creo que es como una de las máximas expresiones de lo que contabas antes cuando intentabas definir Le Big Sur, ¿no? Este colectivo, en el vídeo ya lo veréis, pues 11 músicos tocando, muchos instrumentos diferentes y muy bien. Vale, David, llegamos ya al final de la entrevista. Bueno, recordamos que este año el concurso de música no se ha podido celebrar, lo hemos intentado de todas maneras, ¿no? Lo habéis visto también vosotros finalistas, que sí reduciendo el tiempo de actuación o el número de bandas y tal, y finalmente no se ha podido hacer, pero bueno, nosotras estamos muy contentas de haber creado este espacio y haber podido por lo menos conocer lo que hacéis, los proyectos y bueno, vuestra música. Seguramente pues el año que viene se celebrará y entonces por fin Claro que sí. podremos gozar de lo que será el concierto en vivo de verdad y te agradecemos pues estar aquí hoy con nosotras y hablarnos del proyecto y mucha suerte con todo. Y Nadia, no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, solo ya para despedirnos, quería destacar una frase que ha dicho David que me parece muy interesante, y es que la música y la cultura, pues eso, nos humaniza y prescindir de ella nos convierte exclusivamente en seres de productividad. Y creo que es una frase a la que le deberíamos dar muchas vueltas porque creo que tiene mucha razón. Y bueno, con todos los meses que llevamos así de pandemia, creo que bueno, que estaría muy guay reflexionar sobre ella y darnos cuenta de la importancia de la cultura y la música en general. Y tanto. Genial, gracias, Nadia. Sí, y lo que decíamos, ¿no? Del concepto de salud, que también es una forma de cuidar nuestra salud, ¿no? La música, creo. Exacto, que la salud Claro que mental sí. también es muy importante. Ya. Vale, pues Muchas gracias a muchísimas las dos, gracias. de verdad, Sí. Marina, Nadia. Recuerden pasarse a nuestras redes sociales, @LeBigSur, para que vean los videos en YouTube, muy recomendados porque hay varios videos que están chulos. Y pueden pasarse también @ludófono para ver el instrumento y @guajira para ver el hostal. Y en Kickstarter para comprarlo. Iniciarnos a la música. Importante. Mil links. Muchas gracias a A las ti, dos. David, muchas gracias. Un placer. Un saludo Hasta grande, luego. chao. Adiós. Esta es la noche de los ancestros, esta es la noche de los maestros. Estamos presentes para celebrar la vida, la muerte y la inmensidad. Que rueden las birras, que rueda el mezcal. La barra promete portarse bien mal. La gente no para ni para respirar. Los muertos las gozan desde el más allá. Noche de brujería, bailan los ancianos